Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy, te puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy te vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo hoy, te puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. El que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor el que me sostiene.
que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora te damos gracias por lo que tú haces, Señor, por lo que eres, por lo que significas, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, proclamamos tu gloria, Señor, entre tu iglesia, entre tu pueblo, entre tu reino, proclamamos tu gloria, Señor. Entendiendo que lo que somos es porque a Cristo le ha placido nuestro Señor. Nada bueno hay en nosotros, Señor, para entregarte, nada, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo has dado vida nueva, Señor. Gracias porque en Cristo nos has dado vida nueva, Señor. En Cristo, Señor, tú has hecho realidad tus promesas, Señor, tus palabras. Gracias, papá, por este privilegio que nos das de creer en ti, de expresarte nuestro amor, nuestro cariño, Señor. Gracias, papá, por perdonar nuestros pecados, por darnos vida nueva, vida eterna, Señor. Bien sabemos, Padre, que en este mundo vamos a tener problemas. Vamos a sufrir, Señor. Muchas veces vamos a llorar, Padre. Nuestras lágrimas caerán de nuestros ojos, Señor, por los problemas, las dificultades, Señor, la oposición, por todo lo que podemos encontrar en este mundo, Señor. Pero, Padre querido, te damos gracias porque en Cristo somos más que vencedores sobre todo lo que nos pueda presentar este mundo, Señor. En Cristo somos más que vencedores. Y a ese Cristo vamos en esta noche para tomar de Él, Señor, para saciar nuestras vidas de Él. Vamos a ese Cristo para pedirte, Señor, que nos fortalezcas, que llenes, Señor, nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor, aunque nos sintamos solos, aunque muchas veces pareciera, Señor, que estamos solos. Y parece que damos batalla solos, Señor, que caminamos solos, Señor. Eso pareciera, pero no es así, Señor. Porque aunque estemos solos, tú estás con nosotros, Señor. Aunque no tengamos nadie a nuestro alrededor, Señor, mas tú estás con nosotros, aleluya. Tú estás con nosotros. Y tú en nosotros eres más que vencedor, Señor. Tú en nosotros eres más que vencedor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, porque tu presencia nos alimenta, nos fortalece, Señor, para seguir caminando adelante, Padre, aun cuando las fuerzas se acaben, aun cuando las fuerzas se acaben, Señor. Tú nos fortaleces para seguir adelante, Padre querido. Gracias. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias, Señor, por tu compañía. Porque tu compañía en nosotros es algo maravilloso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar a ese lugar santísimo para honrarte y bendecirte, Señor. Porque tú rompiste el velo en la cruz, Señor, cuando morías. Rompiste el velo, Señor. Y hoy podemos entrar libremente a tu presencia, sin necesidad de holocaustos, sin necesidad de sacrificios, Señor. Podemos entrar libremente ante tu presencia para adorarte, bendecirte, honrarte.
expresarte nuestro amor, Señor. Gracias, papá. Gracias por esta noche. Gracias por este privilegio de estar compartiendo la palabra, tu palabra, Señor, con mis hermanos que están conectados en esta hora, que lo verán más tarde, Señor, que lo verán mañana. Pero gracias, Señor, porque tú bendecirás, Señor. Porque donde quiera que se predique tu palabra es de bendición, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Bendice a mis hermanos que nos estén viendo en esta hora. Bendíceles, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendice sus hogares, sus familias. Bendice, Señor. Renueva las fuerzas de los que estén, Señor, caídos. Renueva las fuerzas de aquellos, Señor, que estén débiles. Renueva las fuerzas y levanta a aquellos, Padre, que están desposeídos. Bendice y levanta a tu pueblo, Señor. Glorifícate, Padre. Que toda bendición del cielo caiga en esta noche sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Bendícenos, Señor. Que tu palabra nos pueda hablar en esta noche, nos pueda ministrar, Señor. Que tu palabra sea suficiente en nuestras vidas, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hola, hola queridos, ¿cómo están? Qué gusto en saludarles en esta noche de día miércoles. Qué gusto saludarles, qué gusto es poder estar con ustedes, qué alegría es poder estar con ustedes compartiendo esta noche en su programa Reflexiones de nuestro ministerio Temuco el Encuentro con Jesús. Como decía, la oración es un privilegio, que el Señor nos honra al darnos esta posibilidad de estar en esta plataforma de Face, estar en esta plataforma de YouTube, para poder compartir la adoración, la alabanza, la palabra, y poder ir creciendo en lo que Dios nos tiene a nosotros, en lo que Dios quiere de nosotros. Así que es una alegría, es una bendición, queridos, y bueno, esperamos que el Señor se muestre en esta noche, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, como Él lo sabe hacer, ¿no? Como Él sabe mostrarse en medio de su pueblo, en medio de los que le necesitan. Esperamos
que tú también puedas gozarte en esta noche y que el Señor te pueda bendecir, querido. Esperamos que si hay algún problema, alguna dificultad en tu vida, si hay alguna tristeza, algo que pueda estar creando dolor allí en tu corazón, esperamos que el Señor sea suficiente para sacarlo en esta noche. Y que Dios pueda poner una unción en tu vida, una unción de victoria en tu vida en esta noche. Así que bueno, vamos a pedir para que el Señor se glorifique en tu vida, en nuestras vidas, y que el Señor sea glorificándose en esta hora, ¿ok? Vamos a orar por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por aquellas cosas que nos inquietan y que muchas veces nos hacen sufrir. Voy a orar por ti en esta hora, querido. Voy a interceder por ti en esta hora. Cualquiera sea tu situación que te acongoje, cualquiera sea tu problema, cualquiera sea esa necesidad que tengas, vamos a llevársela al Padre, para que el Padre se encargue de responder y se pueda glorificar en medio de esa petición, de esa necesidad que puedas tener. Ok, Padre que estás en los cielos, te honramos, te bendecimos una vez más, Señor, glorificamos tu nombre. Y en este momento, Señor, queremos orar por nuestros hermanos, Padre, que nos están viendo. Señor querido, queremos que te glorifiques en sus vidas, Señor. Si hay alguna necesidad, algún problema, alguna petición en su corazón, pedimos que tú la puedas tomar en esta hora, en el nombre de Jesús, y que tú, Señor, puedas entregar respuesta en ese maravilloso nombre. Bendice, Señor, cada hermano que está escuchando, cada hermana que está escuchando este programa. Bendice, Señor, a aquellos que no te conocen y que puedan estar conectados. Bendícelos en esta hora. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú bendigas cada familia, Señor, cada hogar. Bendiga, Señor, cada matrimonio. Bendiga, Señor, los hijos. Padre, bendice la familia. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles para los hogares. Sabemos que son tiempos difíciles para las familias, Señor. Hay mucha familia que está dividida, Señor. Hay mucha familia que está sufriendo, Padre. Hay necesidad también en medio de tu pueblo, Señor. Pedimos, Señor, que te glorifiques, que bendigas, Señor, que pongas unidad en la familia. Señor, que pongas bendición en los hogares en esta noche, Señor. Todo problema, Padre, toda situación que pueda estar quebrantando los hogares, en el nombre de Jesús, pedimos que te pongas en victoria, Señor, en ese hogar, que te levantes en victoria en medio de ese hogar y que tú cubras toda necesidad en el nombre de Jesús, que tú seas cubriendo, seas entregando, Señor, toda necesidad, que seas derribando toda muralla, Señor, que seas haciendo caer toda cadena, Padre, que pueda estar obstruyendo tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que te glorifiques, Señor, para que bendigas, para que unjas, Señor, que pongas una unción especial sobre cada familia, sobre cada hogar esta noche, Señor. Glorifícate, Padre querido. Glorifícate, Señor. Bendice a los que están enfermos, Señor. Bendice a los que están enfermos, Señor, que están postrados. Señor, bendice y pon tus manos sobre ellos. Señor, proclamamos sanidad. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad, Señor. Y que toda enfermedad, cualquiera que sea, como quiera que se llame, Señor, en esta noche, Padre querido, Señor, oramos para que tú seas liberando a las personas que estén enfermas, Señor, que estén dolientes, Señor querido. Pedimos que toda enfermedad en esta noche salga de los cuerpos en el nombre de Jesús. Que, Señor, tú quebrantes toda atadura, Señor, que tú quebrantes toda enfermedad, que tú la saques de los cuerpos, Señor, que tú pongas victoria en esos cuerpos enfermos, Señor, que tú pongas tu unción sobre ellos, Señor, que tú pongas tu unción sobre aquellos que están enfermos y que tú puedas entregar victoria en el nombre de Jesús. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús sobre toda enfermedad en esta hora. Gracias, papá, porque lo hacemos confiando en ti, Señor.
Nuestra fe está puesta en usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que te glorificarás. Señor, oramos por aquellos que estén en depresión, en angustia, Señor. Por aquellos, Señor, que estén sufriendo esa terrible situación, Señor, de estar en estados de pánico, de estar sufriendo, Señor, tormentos. Bendice, Señor, libera, Señor, esa enfermedad de tu pueblo. Libera y saca esa enfermedad, Señor, de aquellos que la tienen en esta hora. Señor, rompe esas ataduras, rompe esas cadenas, Señor, que estén atando a esas personas en esta hora, Señor. Bendice y glorifícate, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque sabemos que estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha, Señor, a un Dios que recibe nuestras necesidades, que escucha nuestras peticiones, Señor, y que nos da respuesta, Padre Celestial. Gracias, Señor. Envuélvenos, Señor, con tu amor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Escucha la voz de su amada. Se escucha la voz de Chile. Bien, queridos, hemos orado, hemos entrado en la presencia del Señor, hemos adorado a nuestro Rey. Le podemos decir, como dice la canción ahí, mi amado es, el más bello es entre millares y millares. Qué lindo es poder adorar a nuestro Señor. Qué lindo es poderle decir lo que Él es en nosotros. Qué lindo es cuando aflora de nuestro corazón un sentimiento profundo por Él. Y ese sentimiento lo podemos transformar en palabras para expresarle nuestro cariño, nuestro amor a nuestro Señor. Bueno, gracias damos al Señor por estos momentos maravillosos, pero
vamos a ir a la palabra. Hoy día, dentro del estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos, hoy día nos vamos a enfrentar a uno, yo diría, de los pasajes más deliberante que encontramos en la Biblia. A uno de los pasajes, yo diría, con una real importancia. Sin duda que toda la Biblia es importante, pero cuando nosotros nos aproximamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, nosotros nos enfrentamos y nos encontramos con una realidad tan profunda, queridos, que marca un antes y un después en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia. Sin duda que todo lo que hay en el libro de los Hechos, que todo lo que ya hemos estudiado, es importante y en todo encontramos una enseñanza, pero como profundidad, como un antes y un después, como algo que trae una enseñanza profunda y tremenda para la iglesia. Sin duda que el capítulo 10 lo tiene. Yo he escuchado muchos mensajes, estudios acerca de este capítulo 10, pero créanme, queridos, que cuando yo me enfrenté a este capítulo y lo empecé a leer y empecé a sacar de él las verdades, fue algo que me impresionó sobremanera. El Espíritu Santo me habló de una forma tan potente a mi vida que no me cansaba de darle gracias al Señor por ser partícipe de esta enseñanza maravillosa. No me cansaba de darle gracias al Señor por ser partícipe de esta experiencia que, como dije, causó un antes y un después en la historia de la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia a través de todos los tiempos. De todos los tiempos. Vamos a leer el capítulo 10. Después entraremos a analizar este capítulo y sacar de ella o de esta lectura las verdades que el Señor nos quiere mostrar en esta noche y las cuales nos quiere entregar. Este capítulo viene después de la conversión de Saulo. En el capítulo 9 nosotros, en el último estudio que tuvimos, estuvimos viendo la conversión de Saulo, el apóstol. Y yo quiero de ese capítulo 9, antes de entrar al capítulo 10, leer solamente un pasaje que está en el versículo 15 del capítulo 9, en relación al llamado que Dios le hace a Saulo. ¿Y por qué le hace este llamado? ¿Para qué le hace este llamado el Señor? No fue un llamado que se hizo por hacer, no fue algo que se le ocurrió a Dios de un momento a otro llamar a este hombre. Fue algo que ya estaba dibujado en el plan de Dios. Era algo que estaba escrito en el plan de Dios. Era un cuadro maravilloso, pero que ya estaba escrito, ya estaba señalado. Lo único que tenía que hacer el Señor era hacer que ese cuadro cobre vida. Que ese cuadro que estaba allí inerte ahora pudiese cobrar vida. Y por eso es que el Señor llama a este hombre. Y yo me quiero quedar con el versículo 15, donde dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Es decir, Jesús está hablando a Ananías
Jesús le está hablando a Ananías y le está hablando de Pablo o de Saulo. Y el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Allí está el llamado, allí está el por qué Dios llama a Saulo de Tarso. Allí está, digamos, la razón, el por qué, ¿no? La razón. No era para que Saulo, no sé, sea un cristiano más. A este hombre Dios le entregó una unción maravillosa y un ministerio maravilloso que es llevar el evangelio del Señor Jesús a las naciones, al mundo, a los gentiles. Ese era el llamado que el Señor le hizo a Saulo. Bueno, ya se veía que en el corazón de Dios estaba que el evangelio del Señor, las buenas nuevas del Señor, el mensaje del Señor, como quiera llamarle, se extendiera. Que no quedase suscrito a lo que era el Israel de aquel entonces, al pueblo judío, sino que este evangelio saliera de Israel, traspasara fronteras y se cumpliera lo que Dios le había dicho a sus discípulos, que tenían que serle testigos hasta lo último de la tierra. Y Saulo es llamado para cumplir este propósito. Hasta aquí, hasta el capítulo 9, todo estaba bien. El evangelio se estaba predicando en Israel, básicamente en Jerusalén. Los apóstoles estaban allí en Jerusalén, predicando de Cristo, enseñando el mensaje de Jesús, ¿no? Y todo estaba muy bien. Había una persecución, sin duda. Los fariseos perseguían a los cristianos, los romanos, por otro lado, perseguían también a los cristianos. Los cristianos se esparcieron, y en el capítulo 9, Dios llama a Saulo, con un ministerio específico. Ahora bien, en el capítulo 10, nosotros vamos a encontrarnos con una visión maravillosa que Dios le entrega a Pedro. Pero vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leer la escritura para poder sacar de ella lo que Dios nos quiere entregar. Dice como sigue. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? La Biblia dice que Cornelio era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Un centurión era un hombre que no era judío. Este era romano. Y él tenía a cargo 100 soldados. El centurión tenía a cargo 100 soldados con los cuales cumplía diferentes acciones dentro de lo que era la región de Cesarea. Allí estaba este hombre con su pequeño ejército, por así decirlo, y estaba encargado de toda esa provincia. Era una provincia muy importante porque tenía que ver con todo lo que era Judá o Judea, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad que este hombre tenía ante los romanos era una responsabilidad importante. Cornelio no era cualquier hombre, ni era cualquier soldado, era un hombre de importancia. Era un hombre, como todo centurión, que daba órdenes. Era un hombre disciplinado, era parte del ejército romano. Ya la historia nos cuenta, la podemos leer, cómo era el ejército romano de disciplinado. Y bueno, este hombre estaba allí con su familia y la Biblia dice que este hombre era piadoso. Mira las características que tenía este hombre, siendo soldado romano, teniendo a cargo hombres
para mandar y ordenar. Este era un soldado que tenía que cuidar una región del Israel físico de ese entonces, como era la región de Judea, Cesarea y todos esos alrededores. No era cualquier hombre. Y este hombre tenía características bien interesantes. Dice la Biblia que él era piadoso, temeroso de Dios. Es decir, nosotros podemos concluir en esto que él conocía a Dios, que él había escuchado de Dios y temía a Dios. Temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, no solamente él era un hombre que conocía de Dios y tenía temor de Dios, sino que su casa también, es decir, su entorno, su familia. Este hombre había educado a su hogar, a su familia, dentro de este principio de temor a Dios. La Biblia no nos narra cómo Cornelio, este centurión romano, fue que conoció a Dios. ¿En qué momento de su vida conoció a Dios? Pero cuando nos enfrentamos a este relato, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y nos involucramos en las características, vemos que este hombre sí tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, y no solamente él, sino toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. ¿Te acuerdas cuando Jesús se enfrentó a un centurión que lo mandó a buscar para que Jesús sanase a un hombre que estaba enfermo en su casa, a un soldado que estaba enfermo en su casa? ¿Te acuerdas? Y está en Mateo y Marcos esa historia maravillosa. Y cómo este hombre también con mucha fe manda a buscar al Señor y piden que le traigan al Señor. Y Jesús va hasta este centurión, que también era centurión, tenía el mismo cargo que Cornelio, y lo enfrenta, y el centurión le dice que hay un hombre en su casa que está muy enfermo, que está muriendo, y que él necesita que sea sanado. Ese hombre, ese centurión, también conocía a Dios. Por eso manda a buscar a Jesús, porque tenía conocimiento de Jesús, había escuchado hablar de Jesús, quizás había visto los milagros que Jesús hacía. Pero lo cierto es que este centurión manda a buscar a Jesús, entendiendo que Jesús era el único que podía sanar a ese enfermo que estaba en su casa. Y bueno, Jesús va, pero mira, cuando le avisan a Jesús que este centurión lo había mandado a buscar, los judíos que fueron a decirle a Jesús que el centurión lo necesitaba, ellos dijeron que este centurión se había portado muy bien con ellos, que era un buen hombre, que era un hombre piadoso. Al igual que este, tenían las mismas características y eran los dos judíos. Bueno, bien sabemos que Jesús fue y el centurión le dice: no vayas a mi casa, Jesús, di la palabra y tu palabra es suficiente para que él se sane. Y Jesús dijo algo maravilloso. Jesús dijo: toda la fe que no he encontrado en Jerusalén, en Israel, la he encontrado en este hombre. Toda la fe que no he encontrado en Israel, la he encontrado en este hombre. Y este hombre no era judío, era romano. Este centurión que mandó a buscar a Jesús. Las mismas características que tenía este centurión aquí en el libro de los Hechos. Y este hombre le dice: no vayas, yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es ordenar y mandar. Porque yo tengo a mi cargo soldados también, a los cuales mando y ordeno. Así que tú di la palabra, no tienes necesidad de ir, di la palabra y la persona se sanará, la persona que está enferma en casa se sanará. Y así fue. Pero antes de que Jesús obrara el milagro, Jesús le dijo a sus discípulos algo importante: la fe que no he encontrado en Israel, la encontré en este hombre, que no es judío, que es romano, que es gentil. Cómo el Señor ya estaba mostrando
lo que iba a ser más tarde en el libro de los Hechos. Cómo el Señor le estaba dibujando un mosaico a los discípulos de lo que iba a ser su muerte y su resurrección y el mandato a los gentiles. Y comienza este maravilloso camino de llevar el Evangelio a los gentiles y sacarlo de Israel y que no se quede solamente suscrito al Israel físico. Y para eso entonces Jesús llama a Saulo. Bueno, sigamos con el relato, ¿no? Y dice que este hombre piadoso que tenía el bien del pueblo, porque hacía muchas limosnas, lloraba a Dios siempre. Es decir, repitamos un poco las características de este hombre. Primero, piadoso. Segundo, temeroso de Dios. Tercero, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Esas eran las características de este hombre. ¿Cómo este hombre conoció? ¿En qué momento este hombre conoció a Dios? No lo describe la palabra, pero me gustaría, créeme que me gustaría haber podido tener un poco de información al respecto, pero no hay nada al respecto de esto. Lo cierto es que en el capítulo 10 se nos muestra a este hombre con un propósito determinado. Dice en el versículo 3, este vio, es decir, Cornelio, vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, el ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Este hombre piadoso, hombre que tenía el favor del pueblo, este centurión romano enérgico, un hombre que tenía que tener carácter, fortaleza, este hombre que tenía a su cargo 100 soldados para cuidar, proteger, dirigir la provincia en la cual estaba, allí en Cesarea. Este hombre tuvo una revelación de Dios. Y fue una revelación maravillosa porque se le apareció un ángel y ese ángel le entregó una visión a Cornelio. Y el ángel le señala y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Querido, nada que hagamos en el nombre de Dios es vano. Nada que hagamos en el nombre de Dios es vano. Dios siempre va a recompensar. Y el ángel le dice: haz venir a Simón. Yo necesito que tú mandes a personas para que vayan a buscar a Simón, que está en Jope, está en tal lugar, en la casa de un Simón, el curtidor, y dile que venga. Dile que venga. Esta es la orden que yo te doy, Cornelio. Y Cornelio, no dudando, este hombre temeroso de Dios, no dudando, qué lindo es eso, no dudando, dice, creyéndole al Señor,
creyéndole a Dios con todo su corazón. Él hizo lo que el ángel le dijo y mandó a buscar 2 personas, un soldado, y los mandó a Jope, un lugar que estaba como a 2 horas más o menos, 2 horas, 3 horas, de donde estaba Cornelio, allí en Cesarea. Y le dice, tráelo, lo necesito. Y este hombre entonces llama a 2 criados, llama a un soldado y les dice, tienen que ir a tal lugar, a Jope, porque tienen que traer de este lugar, de esta casa que está en tal lugar, tienen que traer a un hombre que se llama Pedro. Cornelio no tenía idea hasta ahí. A lo mejor había escuchado de Pedro, pero nunca lo había visto, no tenía idea dónde estaba Pedro, nada. Para él todo esto era nuevo, pero él estaba obedeciendo a Dios. Estaba obedeciendo esta visión. Paralelamente a eso, dice la palabra, paralelamente a esta visión que Dios le entregó a través de un ángel a Cornelio para que mandara a buscar a Pedro, dice la palabra que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, es decir, mientras el soldado con los 2 criados que mandó Cornelio a Jope, mientras ellos caminaban rumbo a Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, Dios se le aparece a través de un ángel a Cornelio. Paralelamente a eso, Dios le entrega una visión a Pedro. Mira cómo hace el Señor. Mira cómo actúa el Señor. Sin duda que si el Señor no le hubiese entregado la visión a Pedro, Pedro jamás hubiese recibido al soldado y a los 2 criados que había mandado Cornelio. Jamás. Pero como Dios es Dios de cosas maravillosas, y Él hace cosas maravillosas, y cuando Él tiene propósitos, esos propósitos Él los cumple, porque Él está determinado a cumplir y a que sus propósitos se cumplan. Entonces Dios se le muestra a Pedro. Y Pedro, dice la Biblia, que había subido a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre Pedro. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino una visión. Algo que estaba más allá de lo que él podía controlar. Algo que era sobrenatural. Absolutamente sobrenatural. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era empujado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común e inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ya dije, ¿no? Dios le entrega una visión a Cornelio para que mande a buscar a Pedro.
Cornelio obedece la visión, pero paralelamente a eso, Dios le entrega otra visión a Pedro. ¿Qué le mostró Dios a Pedro? ¿Qué le mostró Dios a Pedro? Bueno, esto que el Señor hace aquí es algo, como dice la palabra, un éxtasis, es algo sobrenatural, algo que va más allá de lo que Pedro pudiese comprender. Con todo lo que Pedro había caminado con Jesús, con todo lo que Jesús le había enseñado a sus discípulos, sin duda que lo que Pedro estaba viendo era algo impresionante para él. Impresionante. Él vio un lienzo que caía del cielo, que estaba amarrado en sus 4 puntas, y dentro de ese lienzo que venía del cielo, escuchó una voz, Pedro, que le decía: Pedro, levántate, come y mata. Perdón, mata y come. Y Pedro, no entendiendo nada de lo que estaba pasando, le responde al Señor: no, Señor, no puedo comer esto que tú me estás mostrando, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido en mi vida. Señor, yo aquí voy a parafrasear, ¿no? Señor, le dijo Pedro, tú sabes que soy judío, tú sabes que soy extremadamente judío, celoso de mi religión, celoso de la ley, Señor. Y la ley me manda que yo no puedo comer nada de lo que está dentro de esa sábana. No puedo comer. Mis labios, mi boca, no se contaminará con eso que es inmundo. Señor, la ley dice que eso es inmundo y yo no lo puedo comer. Allí está Pedro atrincherado en su verdad, porque esa era su verdad. En eso él fue enseñado. Con todo el carácter impresionante que tenía Pedro, Pedro se opone a lo que Dios le está diciendo, se opone a la orden que Dios le está dando. No nos olvidemos que esto era una visión, no es que eran animales de verdad los que estaban allí, sino que fue una visión que Pedro vio de día, en un momento en el cual él tenía hambre, y habiendo tenido hambre, él manda que le cocinen algo, que le hagan algo de comer. Y mientras le hacían algo de comida a Pedro, allí donde estaba, en casa de Pedro, el curtidor, entonces el Señor le muestra esta visión y le dice: mata y come. Pedro se revela. Pero la respuesta del Señor no se deja esperar. Porque la voz volvió a él por segunda vez. ¿Y qué le dijo la voz a Pedro? Lo que yo he limpiado, Pedro, no lo llames tú inmundo. No lo llames inmundo. Lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Pedro entendía que era Dios que le hablaba. Pero Pedro también hizo algo maravilloso, porque Pedro, no entendiendo, obedeció. Y dice la Biblia que en eso estaba Pedro tratando de entender la visión, cuando tocan a la puerta y le dicen a Pedro que lo buscaban 3 personas. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, ve y recibe a esas personas. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Levántate, actúa, haz algo, no te quedes. Yo te estoy dando una orden, te estoy mandando. Pedro, no dudes, ve con esas personas, ve con ellos, anda, actúa. Porque yo los he enviado, le dijo el Espíritu Santo. Porque yo los he enviado. Pedro entendía que él estaba hablando con Dios y que él no se podía negar a Dios, pese a que él no entendía la visión, pese a que él trataba de entender lo que le había mostrado el Señor. Pero él, aún así, no entendiendo la visión, Pedro obedeció la voz del Espíritu. Querido, que es lindo cuando nosotros aprendemos a obedecer la voz del Espíritu, aun cuando muchas veces no comprendamos, no entendamos lo que Dios nos quiere decir, el propósito de Dios, aunque no lo entendamos, pero obedecemos.
Porque en la obediencia siempre hay bendición. En la obediencia siempre hay bendición. Como dije anteriormente, si Dios no le hubiese revelado esta visión a Pedro, Pedro jamás hubiese ido con estas personas que lo mandaron a buscar. Jamás hubiese ido donde Cornelio. Jamás. Pero como el Señor le entregó esta visión y le dijo: Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. En alguna medida Pedro comenzó a comprender algunas cosas, pero ya cuando el Espíritu Santo le dijo: ve porque yo los he mandado, Pedro fue y obedeció. No hay mayor bendición que la obediencia, queridos. No existe mayor bendición que la obediencia. Podemos pasar nuestras vidas religiosas en iglesias, podemos pasar nuestras vidas religiosas en cultos, alzando manos, alabando al Señor, cantándole al Señor, entregando ofrendas, entregando diezmos. Pero si no estamos en obediencia, de nada nos vale, querido, de nada nos vale. Si no estamos en obediencia, de nada nos vale. La obediencia es prioritaria en el reino. La obediencia es prioritaria en el reino de Dios. Está por sobre todas las cosas la obediencia. Pedro había sido educado por parte de Jesús. En esos 3 años que Jesús anduvo con ellos, había sido educado en la obediencia. Y Pedro sabía que tenía que obedecer. No entendía el propósito, no entendía la visión, pero él tenía que obedecer. Querido, ¿cuántas veces nosotros desobedecemos? Aún entendiendo lo que el Señor nos está mostrando, desobedecemos. Desobedecemos. Porque no tenemos la costumbre de la obediencia. No tenemos la enseñanza de la obediencia en nosotros. Si hay algo en el cual se deleita Satanás, es que el creyente, el cristiano, sea un cristiano desobediente. Porque una cosa es lo que vemos por fuera y otra cosa es lo que hay en el corazón. Y a lo mejor lo que vemos por fuera es un hombre gentil, bondadoso, amoroso, tierno, muy bien educado quizás, pero a lo mejor en su corazón hay desobediencia. Y tenemos que entender que por sobre todo lo que nosotros hagamos está la obediencia. Después viene todo lo demás, pero por sobre todo está la obediencia. Aquí Pedro estaba entrando en uno de los propósitos más maravillosos que Dios tenía para su iglesia. Más maravilloso que Dios tenía para su iglesia. Vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Le pregunta Pedro a las personas que Cornelio había enviado. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, Pedro les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Ahora ya Pedro tenía clara la película. Ahora ya Pedro el Señor le había revelado completamente lo que él quería de él. Se le había caído el velo y Pedro entendía que había entrado a casa de un gentil. Y Pedro se los dice. Fue dura la palabra de Pedro, pero se las dijo. Le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Abominable. Pedro usó esa palabra. Abominable. Cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es decir, a un romano que es gentil, que no es judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Es decir, con esto, como dije, Dios le había revelado a Pedro qué es lo que él quería de él. ¿Para qué lo necesitaba? ¿Cuál era el propósito de esta visión? El propósito de esta visión era que Dios tenía que entrar a la casa de un gentil y que él tenía que entrar y que él no lo podía llamar inmundo. Que él no lo podía llamar inmundo o abominable. No lo podía. Porque Dios también tenía propósitos con ese hogar, con Cornelio. Y dice la Biblia que no solamente lo esperaba Cornelio, sino que la familia de Cornelio y muchas personas cercanas a Cornelio, tenemos que entender que la iglesia estaba siendo perseguida. Por lo tanto, si sabían los romanos, los jerarcas romanos, si sabían que uno de sus hombres, más encima un centurión, estaba con Pedro, que era un hombre que profesaba la fe en Cristo Jesús, le podía costar caro a Cornelio ese encuentro. Por eso es que se hizo así, de esta forma, tan callada, ¿no? Tan silenciosa, porque no podían saber los demás qué es lo que Cornelio estaba haciendo, porque iba a ser castigado, iba a ser censurado Cornelio. Por eso es que Cornelio llamó a algunos más cercanos, su familia, y esperó a Pedro. Y cuando Pedro entró, Cornelio se arrodilló y lo quiso adorar. Y Pedro le dice, no, querido, levántate, ¿qué estás haciendo? Si yo soy uno más. Yo soy uno más. ¿Cuánto me gustaría que los jerarcas de la Iglesia Católica Apostólica Romana pudiesen hacer suyo este versículo de Pedro? Porque hoy en día, ¿qué vemos nosotros? Vemos que los hombres, cualquiera, autoridades, príncipes, presidentes de repúblicas, que van a saludar al Papa, tienen que arrodillarse y besarle su anillo, el anillo papal. Yo digo, esta gente, ¿de dónde habrá sacado esta doctrina? Doctrinas de demonios. Porque esto es idolatría. Esto que hace el Papa es idolatría. Y la gente y los principales y los reyes le rinden pleitesía al Papa. Le rinden idolatría. Y son parte de la idolatría. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos no habrán caído en esta situación? Profesando la fe en Jesús, no habrán caído en esta idolatría de besarle el anillo al Papa, de tener que ir ante el Papa y tener que entregarle esta adoración, tener que rendirse delante de él, así como lo hacen. ¿Cuántos? Hay un libro que se llama Cortinas de Humo. Cortinas de Humo se llama el libro. Lo puedes encontrar en Google, porque es un libro que no está editado. Cortinas de Humo. Es un libro que se le prohibió su edición. Se prohibió que sea editado. Por lo que yo sé, hasta donde yo sé, pero lo puedes encontrar en Google. Búscalo. Cortinas de Humo se llama. Léelo, querido. Te vas a encontrar con situaciones que nunca le imaginaste. De cómo predicadores de Cristo, predicadores de la iglesia, predicadores del reino,
han ido a visitar al Papa y le han tenido que rendir esta pleitesía. Predicadores, grandes predicadores, grandes predicadores. No son predicadores comunes y corrientes, son grandes evangelistas, predicadores que han ido secretamente a donde el Papa y le han tenido que besar el anillo, le han tenido que rendir pleitesía. ¡Qué terrible! Pedro pudo haber recibido la adoración que Cornelio le estaba entregando. Pero Pedro le dice, levántate, levántate, yo soy uno más. A lo mejor tengo un propósito distinto, a lo mejor tengo un llamado distinto, pero soy uno más. No me entregues adoración a mí. A quien tienes que adorar es al Señor. Pero sin embargo, hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se llama la madre de la Iglesia, ellos sí reciben la adoración. Tú no puedes visitar al Papa sin adorarle. No puedes. Tienes que rendirle la adoración. Y se llaman cristianos. La idolatría es algo que Dios censura fuertemente, desde siempre. Desde siempre la idolatría es algo que Dios censura y mira de lejos. Es algo abominable. La idolatría. Tengamos cuidado, queridos. Tengamos cuidado, porque muchas veces, sin querer, entramos en situaciones de idolatría en nuestras vidas. ¿Qué es idolatrar? Es tener a alguien por sobre todo. Es tener a alguien por sobre todo, y a esa persona que tú tienes por sobre todo, tú le rindes adoración, alabanza, pleitesía, y te inclinas delante de Él. Es lo que nosotros hacemos delante de nuestro Señor. Gloria a Dios, porque lo podemos hacer. Pero solamente a Él podemos adorar, a Él podemos bendecir, solamente ante Él nos podemos rendir. A Él solamente le entregamos toda alabanza, adoración, toda gloria a Él, porque Él la merece, porque Él es el único Dios, porque fuera de Él no hay más. Tengamos cuidado con la idolatría, queridos, porque muchas veces idolatramos a nuestros hijos, porque muchas veces idolatramos a la pareja que está a nuestro lado, esposa, esposo. Muchas veces idolatramos situaciones. Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo, mira, y me quiero detener aquí un poquito. Cuando tú entras a un hogar y en ese hogar tú ves, por ejemplo, candeleros o candelabros, ¿no? Como queramos llamarle. Y nosotros los tenemos eso en nuestra mesa. Y poco menos que esos candelabros no los podemos tocar. En el pueblo de Israel existían estos candelabros que tienen 7 boquillas para poner velas. Yo no sé cómo se llaman. Y estos candelabros muchas veces están en las casas. Y la gente que los tiene en sus hogares, oye, le entregan adoración. Los tienen por sobre todo lo que está en su hogar. Tú puedes tocar cualquier cosa que esté en su hogar, pero no puedes tocar ese candelabro que tiene 7 boquillas. Esa es una imagen del pueblo judío. Que dejemos al pueblo judío que tenga sus imágenes,
y que hagan lo que quieran con sus imágenes, pero nosotros como iglesia de Cristo no podemos darnos el lujito de tener en nuestros hogares estos candelabros que pueden ser para adorno, pueden ser, pero tengamos cuidado, porque entre el adorno y la adoración a este tipo de cosas es muy corto el camino, es muy corto el camino. Tener crucifijos en las casas es algo que no está bien, que no le hace bien, no es bueno, porque tiene que ver con aspectos de idolatría en nuestras vidas, como que si ese crucifijo es algo importante para mí, acciona algo importante para mí. Creyentes que muchas veces tienen la Biblia abierta en sus casas y tiene que estar la Biblia abierta, porque si no está abierta la Biblia es porque algo les va a pasar, algo les va a suceder. Son sombras. A lo mejor tú dirás, pero tener un candelabro con 7 boquillas que tiene el pueblo de Israel, ya está bien, tener una cruz, está bien, tener, no sé, la Biblia abierta, pero son sombras que hacen daño, que en el fondo se transforman en idolatría. Tienen que estar ahí porque si no están, algo va a pasar. Yo te pregunto, ¿por qué tienes ese candelabro de 7 boquillas en tu living? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A lo mejor tú me vas a decir, es adorno, pero a lo mejor dentro de ti hay algo más que un adorno. Tú estás poniendo tu pensamiento y tu corazón sobre aquello. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Porque allí está la idolatría. Allí está el principio de la idolatría. Y Dios no se va a agradar de tu idolatría, querido. No va a bendecir tus actos idolátricos. ¿Por qué tienes una cruz? ¿Por qué tienes tu Biblia abierta? Si Dios no está ahí, Dios no está en ese candelabro, Dios no está en esa cruz, Dios no está en esa Biblia abierta. Esos son sombras de situaciones que nos pueden causar daño y que pueden crear que la bendición de Dios no llegue como tendría que llegar. Ten cuidado con eso. Yo te invito a que saques eso de tu hogar. No es bueno, no es agradable a los ojos de Dios. No es agradable a los ojos de Dios. Cada pueblo, cada nación tiene sus dioses. Imagínate si nosotros de cada pueblo, de cada nación, estuviésemos poniendo sus dioses sobre nuestras mesas. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos el pueblo mapuche, y dentro del pueblo mapuche, el pueblo mapuche tiene sus costumbres, sus maneras. Y muchas de esas costumbres y esas maneras ellos las tienen porque no conocen a Dios. Pero si ellos llegaran a conocer a Dios, ellos tendrían que dejar todas aquellas sombras que conocieron en un momento cuando estaban lejos de Dios. Dejarlas. Y habría que enseñarles que tienen que dejarlas. La cruz, aunque esté vacía, muchas veces se transforma en un acto idolátrico. El otro día conversando con una hermana, y estábamos hablando de este tema de las argollas, los anillos y todo eso. Y ella dijo en un momento, ¿sabe que yo amo tanto las argollas? Yo amo tanto los anillos, los aros. Si tú le sacaras los anillos y los aros, es como que se le faltara la respiración. ¿Qué es lo que es eso? Si no es idolatría. Muchas veces idolatramos el vestuario que nos ponemos. Muchas veces idolatramos el maquillaje que nos ponemos. Idolatramos las joyas que nos ponemos. La gargantilla con la cruz en el pecho tiene que ser de oro. Y tiene que estar allí, porque si yo me saco la gargantilla es como que si me faltara algo importante en mi vida, es como que si algo me va a pasar. Tengamos cuidado con estas sombras, porque son sombras que hacen daño. Cornelio
se arrodilló y quiso adorar a Pedro, y Pedro le dijo: levántate, levántate, porque yo soy uno más. Yo soy uno más. Cuidado con los actos idolátricos que muchas veces nosotros sin querer empezamos a levantar en nuestras vidas. A levantar en nuestras vidas. Y Cornelio entonces le comienza a relatar a Pedro la visión que tuvo y que lo mandó a buscar. Y la razón por la cual Cornelio manda a buscar a Pedro es para que Pedro le hable de Dios. Le hable de Dios. Bueno, dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué es lo que había sucedido en la casa de Cornelio? ¿Por qué dije en la introducción del tema que aquí se había producido un antes y un después para la iglesia? Gracias a este acto, queridos, gracias a la obediencia de Cornelio que tuvo la visión del ángel, y gracias a la obediencia de Pedro que tuvo la visión de Dios en ir a la casa de Cornelio, hoy nosotros tenemos el Evangelio de Cristo. Allí se produjo el milagro maravilloso. Allí Dios abrió las fronteras del Evangelio. Allí Dios abrió las fronteras del Evangelio para que este Evangelio pudiese llegar a todas las naciones, para que los gentiles pudiesen ser testigos del obrar de Cristo, para que los gentiles también pudiesen recibir el regalo de la vida eterna, para que todo el quehacer de Jesús, su muerte, su resurrección, se viesen cumplido en este maravilloso acto de Pedro con Cornelio. Dice la Biblia que cuando terminó Pedro de predicar lo que le estaba diciendo a Cornelio y a los que estaban allí reunidos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ya lo dije el otro día cuando hablé de Saulo y la conversión de Saulo, y que Saulo fue a la casa de... vamos a ver. Fue a la casa de Ananías. Y dice la Biblia que allí en la casa de Ananías, a Pablo se le cayeron las vendas, es decir, pudo recibir la vista porque estaba ciego, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. En ese instante, allí Pablo pasó a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante esta manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante esta manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo se haya derramado en los corazones que estaban escuchando a Pedro? Porque en ese acto, o con ese acto, Dios estaba entregando su evangelio a los gentiles. Ya no estaba suscrito solamente al Israel, ya no estaba suscrito solamente a Jerusalén, sino que ahora, como dije, las fronteras fueron abiertas. Se abrieron las puertas, las ventanas. Ya no había ningún impedimento para que los gentiles pudiesen tener a Cristo como su Salvador personal. Todo el quehacer en los mensajes de Cristo, su muerte, su resurrección, se centran en este maravilloso encuentro. Allí se produce el antes y el después. Antes la iglesia estaba suscrita solamente a los judíos en Jerusalén. Ahora la iglesia se abre a todo el mundo. A todo el mundo. El evangelio se abre a todas las naciones. A todas las naciones, y todo el mundo y todas las naciones, reyes, principados, autoridades conocerán que Jesucristo es Dios, que Él es nuestro Señor, que fuera de Él no hay más.
Maravilloso acto, que gracias a esta situación hoy tenemos el Evangelio nosotros, queridos. Si no hubiese habido este encuentro maravilloso entre Pedro y Cornelio, jamás el Evangelio hubiese estado con nosotros, jamás. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro tenía que dar testimonio a los judíos de que el Evangelio también se había abierto a los gentiles. Porque Pedro, como buen judío y apóstol de los judíos, él tenía que responder a los judíos por qué había estado en la casa de Cornelio. ¿Y por qué Cornelio? Porque Cornelio era un hombre que temía a Dios, era un hombre de buen testimonio, era un hombre lindo, hermoso en el Señor, y que Dios puso sus ojos en él. Porque él tenía que ser quien abriese la puerta a los gentiles. A través de este acto, él tenía que ser el que abriese las puertas a los gentiles. Maravilloso. Gracias, papá, porque tú te has revelado a nuestras vidas. Ahora ya no hay barreras. Ahora ya no hay barreras. Voy a leer algunos pasajes. Efesios 2, del 11 al 12. Yo quiero que leamos con atención este pasaje, querido. Y que le pongamos atención a este pasaje. Efesios 2, del 11 al 22, perdón. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, y ese uno se llama la iglesia de Cristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso? Pablo les dice: vosotros los gentiles, porque Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, que eran gentiles, vosotros los gentiles que en otro tiempo estaban alejados, no tenían nada de nada, no poseían nada, no tenían ningún derecho, porque todos los derechos los tenía el pueblo de Israel. Vosotros que en otro tiempo eran mirados mal, eran mirados de lejos, hoy, a través de la cruz de Cristo, fueron hechos cercanos. Y ya no están lejanos, ya no están desechados, ahora son partes del mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y dice la palabra en Efesios que Él de un solo pueblo, de estos dos pueblos, los judíos y los gentiles, de estos dos pueblos, de estas dos naciones, hizo una sola. Y esa una sola es la iglesia de Cristo.
Y quien es cabeza de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, dice la Escritura, fueron hechos cercanos a través de la sangre de la cruz de Cristo. Eso fue lo que ocurrió con Cornelio, querido. Por eso es que es tan importante esa expresión maravillosa, ese encuentro maravilloso entre Pedro y Cornelio. Es maravillosa porque allí el evangelio estaba entrando a aquellos que no tenían nada, aquellos que estaban desposeídos, aquellos que estaban lejanos, aquellos que eran desechados. A ellos estaba llegando el evangelio ahora. Y ya no existe el pueblo judío, ya no existe el pueblo gentil, existe un solo pueblo que se llama la iglesia de Cristo. Un solo pueblo, y ambos pueblos tienen entrada, aleluya, al reino de los cielos a través de la cruz de Cristo. No se puede entrar de otra forma, es imposible entrar de otra forma, solamente a través de la sangre de Cristo. Tenemos entrada a la iglesia. Vosotros que erais lejanos, ahora habéis sido hechos cercanos. Maravilloso. Porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Dios no nos miraba. Sin embargo, a través de Jesús, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Aleluya. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no hay más ley, ya no hay más mandamientos. Lo que tú hagas pierde sentido si no lo haces en Cristo. Si no lo haces en Cristo. Todo lo que hagas, tu religiosidad, tus costumbres, todo, tus candelabros, tu cruz, tu Biblia abierta, todo pierde sentido si no lo haces en Cristo. Cristo es uno solo, y en ese solo hombre Dios hizo la paz, y esa paz se llama la iglesia de Cristo, y a esa paz estamos llamados a andar. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Conocer a Cristo, queridos, que el Señor se haya revelado a nuestros corazones, es algo maravilloso. Es andar y caminar con propósitos. Es andar y caminar en la verdad. Es andar y caminar en la fe. Es andar y caminar en obediencia. Sin duda que cuando Pedro dejó a Cornelio, se dieron un gran abrazo. Un gran abrazo. Porque allí se estaba sellando la paz para los gentiles. Allí se estaba sellando el amor para los gentiles. En ese acto, Dios estaba mostrando a los judíos que ya no habían fronteras, que se habían derribado las murallas,
y que de ahora comenzaba la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que está alrededor del mundo, esa iglesia que ha sufrido, esa iglesia que ha pasado situaciones difíciles a través de la historia, esa iglesia que ha llorado sus muertos, esa iglesia triunfante es la que camina a la eternidad. Es la que camina a la eternidad, porque para allá vamos, para allá caminamos, a la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a terminar esta noche con un pasaje maravilloso. Que lo quiero compartir porque es el sello de lo que es el estudio esta noche. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, del 36 al 49. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían en un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Es Jesús que le habla a sus apóstoles después de su muerte y de su resurrección, por cierto. Jesús ya había resucitado y se le aparece a sus discípulos. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestros corazones estos pensamientos? Le dice Jesús a sus discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Qué lindo el Señor. Qué lindo es el Señor Jesús. ¿Cómo le pide comida? ¿Con qué ternura le pide comida a sus discípulos? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y que se predicase en el nombre, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí se cumple el propósito de Jesús. En ese abrazo entre Cornelio y Pedro se cumple el propósito de Jesús. Cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es, de esto estaba hablando. De esto estaba hablando. Jesús dijo: consumado es. El velo se partió. Se partió desde arriba hasta abajo. Ya no iba a haber un solo pueblo. Y el Evangelio iba a ser predicado hasta lo último de la tierra, porque fue la orden que Jesús le entregó a sus discípulos. Que su Evangelio sea predicado
hasta lo último de la tierra. Ya no hay pared, ya no hay muralla. Vosotros sois linaje escogido, pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios. Vosotros, la iglesia, sois pueblo escogido, nación santa, pueblo de Dios. Eso es lo que somos en Cristo. Eso es lo que somos gracias a esa maravillosa obra que se produjo allí en la iglesia primitiva, en ese encuentro maravilloso entre Pedro y Cornelio. Allí cayeron las murallas. Hoy somos parte de la iglesia. Y damos gracias al Señor porque Él un día nos salió al encuentro y nos llamó a su reino. Ya no hay judío ni griego, ni gentil ni esclavo, ni escita, ni libre ni nada. Hoy existe la iglesia de Cristo. Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo entregado esta noche, Señor. Gracias. Señor, permite que tu palabra pueda seguir hablando en los corazones y en la vida de mis hermanos. Permite, Señor, que tu palabra nos pueda revelar lo maravilloso que tú eres. Permite que tu palabra nos pueda revelar, Señor, el sacrificio tuyo, Señor, y cómo ese sacrificio se vio realizado, Padre, en ese maravilloso encuentro entre Pedro y Cornelio, y cómo las paredes cayeron, Señor, cómo tu Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, y hoy somos un solo y gran pueblo, somos tu iglesia, esa iglesia comprada a precio de sangre, esa iglesia por la cual tú diste tu vida, y esa iglesia por la cual tú dijiste consumado es. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia para alabarte y bendecirte, para adorarte, Señor, para entregarte toda la adoración, Padre querido, porque la mereces. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra tuya, Señor. Gracias. Gracias, papá. Mi alma te bendice, Señor. Gracias. Sigue hablando, Padre querido. Que lo que no haya podido decir, que tu Espíritu Santo lo pueda revelar, Señor. Amamos tu obra, amamos tu obra, amamos tu obra, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por lo que hiciste, porque nos diste una vida nueva, una vida de esperanza, de triunfo, de victoria, Señor. Gracias porque hoy podemos conocerte, Padre. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque botaste el velo, Padre, que nos cubría. Y hoy podemos conocerte, Señor. Es lo más maravilloso que nos pueda pasar. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares, a los que están conectados. Bendícelos en esta hora, Señor. Bendice sus vidas. Revélate a sus corazones, Señor. Enséñanos, Señor, a amar tu iglesia. Enséñanos a querer tu iglesia, Señor. Enséñanos a amarte, Padre. Enséñanos a conocerte, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Bueno, queridos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Esperamos que lo compartido esta noche haya sido de bendición para tu vida. Sin duda, lo hacemos con ese propósito. Oramos al Señor en ese propósito para que esta palabra pueda
hacerte conocer más al Padre, para que esta palabra pueda revelarse en tu corazón. Nos sentimos, pero felices, contentos de que así sea, queridos. Les entregamos un abrazo grande, un cariño grande a todos. Y donde quiera que estén, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos una bendición para tu vida, para tu hogar, tu familia, tu trabajo y todo lo que estás haciendo, querido, que el Señor sea bendiciéndolo y prosperándolo ricamente. Nos estaremos encontrando el viernes a las 20 horas en otro programa de nuestro ministerio Temuco, el Encuentro con Jesús. El viernes estaremos hablando del Concilio de Jerusalén. No te pierdas ese programa porque va a estar muy bendecido del Señor, porque allí sacamos muchas lecciones importantes para nuestras vidas. ¿Ok? El viernes a las 20 horas. Te quiero invitar también a que nos visites en YouTube como Temuco Encuentro con Jesús. Así búscanos en YouTube, Temuco Encuentro con Jesús. Allí puedes tú volver a escuchar este mensaje, este estudio, como también los estudios anteriores. Tenemos todos los estudios del libro de los Hechos ahí en YouTube, así que los puedes buscar, puedes escucharlos de nuevo y sin duda que el Señor va a bendecir tu vida. Pero no solo nos veas en YouTube, sino que también suscríbete. Para nosotros es importante que te suscribas, querido. Busca en YouTube Temuco Encuentro con Jesús y suscríbete, porque una vez que tengamos una cantidad de 40 suscriptores, vamos a poder también salir al aire en forma directa a través de YouTube. Hoy lo estamos haciendo con programas pregrabados ya. Este programa, este momento, este encuentro que hemos tenido esta noche, lo podrás ver mañana a primera hora en YouTube. Si lo quieres ver, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares, porque sin duda que esto es bendición. Es bendición. La palabra siempre va a ser de bendición. Educarnos en la palabra, conocer la palabra, más aún el libro de los Hechos, que es un libro tan lindo, tan importante, que nos narra el comienzo de la iglesia primitiva, es algo maravilloso. Así que te invitamos para el viernes continuar con nosotros, ¿ok? A las 20 horas. Un abrazo grande a todas y todos, esperando que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y que mañana sea un día muy próspero en el Señor. Nos vemos. Bendiciones.